Plan de lectura día 18, mes décimo. Jeremías 31, desde el versículo 27, nos describe el nuevo pacto que el Señor promete. Es especialmente llamativo que gran parte de lo que se describe del nuevo pacto en términos doctrinales y de promesas está en el Antiguo Testamento, y acá se encuentra la sección más extensa del Antiguo Testamento que es citada en el Nuevo, que nos referimos acá desde el versículo 31 al 34, que es citado en Hebreos 8, todo este pasaje. Y vemos entonces que dentro de esta promesa del nuevo pacto está la restauración del pueblo de Dios, y ya no entendiéndolo como Israel nacional en el sentido de cada uno de los israelitas descendientes sanguíneos de Abraham, sino como el remanente que permanece fiel al pacto por la fe. Y en este nuevo pacto nadie va a responder por el pecado de otro, sino cada uno responderá por su propia maldad. Y dentro de las promesas de este nuevo pacto está el hecho de que escribirá la ley en la mente y en el corazón de sus hijos, de aquellos que conforman su pueblo, y él será a este pueblo por Dios, y ellos le serán por pueblo. Es decir, acá todos tendrán la ley escrita de una manera especial por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo pondrá la palabra de Dios escrita en los corazones del pueblo de Dios, de quienes realmente son su pueblo. Por tanto, realmente no hay persona incrédula dentro de los que están en el pueblo de Dios. Y se promete comunión con este pueblo, porque Él será a ellos por Dios y ellos le serán por pueblo. Y además promete que todos le conocerán. Es decir, acá no hay, como decíamos, incrédulos camuflados. Más allá que puedan estar en la iglesia de manera visible, en realidad los que están verdaderamente en el nuevo pacto, todos son creyentes. Y Él perdonará entonces el pecado de ellos. Todas estas son promesas del nuevo pacto: la comunión, la ley escrita en los corazones, y que todos le conocerán, todos tendrán comunión con Él. Y se hacen varias promesas para Israel, que se cumplen entonces en el remanente que, que es fiel a su pacto. De hecho, los primeros apóstoles, los primeros creyentes en general fueron judíos, los apóstoles fueron todos judíos, y la primera iglesia, como decíamos entonces, fue de esa nación, y de allí se expandió al mundo entero. Y en el capítulo 32 vemos que el profeta Jeremías estaba preso. El rey Sedequías, que fue el último rey de Judá, el último que ocupó el trono de David físicamente, estuvo preso, mandó preso a Jeremías, este rey Sedequías, porque Jeremías había profetizado contra esta ciudad. Y pese a estar preso, y pese a toda la amenaza que se cernía sobre esta ciudad, porque Nabucodonosor la tenía sitiada, vemos que el Señor manda a un hombre llamado Hanameel, que era hijo de su tío, para que Jeremías comprara una heredad, una tierra. ¿Quién compraría una tierra en un lugar en un lugar que está siendo invadido por un ejército extranjero y que está pronto a ser arrasado? Realmente habría que estar loco para comprar una tierra, pero el Señor hace que Jeremías compre una tierra, y Jeremías en ese sentido se confunde. Él parte alabando al Señor, eleva una oración a Dios y parte alabándolo con palabras que lo reconocen como creador y soberano de todos y misericordioso, que ha tenido misericordia de su pueblo, pero este pueblo lo ha desobedecido y ha sido rebelde contra él, es decir, confiesa también los pecados de su pueblo. Pero queda consternado Jeremías porque no entiende cómo es posible que le haga comprar una tierra, y el Señor le hace ver que para él no hay nada difícil. Él es Dios de toda carne, es Dios sobre todas las cosas, y para él no hay nada difícil. Y lo que está diciendo entonces con eso es que él va a hacer retornar a los cautivos. A pesar de la maldad de Israel, a pesar de su rebelión, él va a reunirlos y va a darles un corazón para que le amen, para que anden delante de él. Va a hacer con ellos pacto eterno y se alegrará, dice, haciéndoles bien. Qué maravilloso que Dios se alegre haciendo bien a su pueblo.
Y eso sigue siendo así hoy, por supuesto. Y él dice que entonces cumplirá las palabras que está prometiendo y que traerá bien sobre su pueblo. Y esto, como digo, se cumple en el nuevo pacto con la venida de Jesús, con la conversión de los judíos que siguieron a Jesús y con la apertura de la salvación a los gentiles, quienes se unen a este Israel de Dios, como se injertan las ramas de olivo silvestre en el olivo bueno, como nos habla Romanos 11. Por tanto, venimos a ser conciudadanos de los santos y vemos que este Israel se revela como el verdadero Israel, es decir, me refiero acá al espiritual, al remanente, el Israel que es de la fe, ese es el verdadero Israel, y el Israel incrédulo en realidad termina igualmente condenado que los gentiles incrédulos. El Salmo 88 ya fue comentado en la primera parte de este plan. Proverbios 25, 20 nos habla de lo inoportuno que es motivar aún más la tristeza del corazón afligido. Esto hoy día sería equiparable a aquel que está triste y escucha canciones tristes para profundizar su tristeza. O aquel que ve a otro triste y motiva aún más la melancolía y la nostalgia en esa persona. Debemos tener cuidado de no profundizar en ese sentido la aflicción de quien ya está en dolor. Y por otra parte nos llama a hacer bien a quien fuera nuestro enemigo. Estas palabras son citadas en Romanos 12 y nos llama entonces a no actuar como el mundo que devuelve mal por mal, sino a vencer con el bien al mal. Y por último tenemos 1 Timoteo 3, que es un capítulo que, según nos dice el versículo 15, es para que Timoteo sepa cómo debe conducirse en la casa de Dios, cómo debe establecer una iglesia sana conforme a la Escritura. Y vemos que acá delinea los requisitos de los obispos y de los diáconos. Y es importante cuando nos habla del obispado porque nos dice que es, o del pastorado, es lo mismo, ser anciano, obispo y pastor son tres términos que se refieren a la misma función, al igual que presbítero. Y nos está diciendo que si alguno anhela esa obra del pastorado, buena obra desea, es una buena obra. Es una obra llena de sacrificios y también de aflicciones, pero ante todo es un tremendo privilegio y es una buena obra. Ahora, no basta con desear esa buena obra, porque muchos la desean, pero pocos son llamados. Muchos tienen el anhelo, pero pocos realmente tienen el don de ser pastores y el llamado de parte de Dios de ser pastores. Muchos anhelan la predicación, muchos anhelan la reputación que podría dar el cargo o el hecho de ser líderes, pero realmente es necesario que, y ese es el filtro que pone la Escritura, el Señor, inspirando al apóstol Pablo. O sea, más allá del deseo, es necesario que el obispo sea, y ahí da una serie de requisitos, parte diciendo irreprensible, que podríamos decir, y así dicen muchos comentaristas, que resume todos los demás, y se refiere no a ser sin pecado alguno, sino a tener un testimonio de vida que se caracterice por la santidad y la obediencia al Señor, y que no haya ningún pecado tan grosero en él que lo haga cuestionable para el ministerio. Y además vemos que todos los requisitos que se exponen acá deben estar presentes en todo cristiano. Lo que se describe acá, en otras palabras, es el carácter cristiano. Y dentro de los hombres de la iglesia deberían observarse estas mismas características, no solo en el pastor, sino en todos los hombres de la iglesia. ¿Cuál es la característica distintiva del pastor? Que es apto para enseñar. Esa es la que tiene él y no tiene, por ejemplo, necesariamente el diácono. Puede ser que el diácono igual sea apto para enseñar, pero todo pastor debe ser apto para enseñar. Y todos estos requisitos, además de referirse al carácter cristiano, tienen que ver con el buen testimonio, tanto con los de adentro como con los de afuera. Por tanto, esas cosas son las principales, sumado al hecho que sea apto para enseñar. Y es un buen testimonio tanto personal como familiar. Fijémonos en eso. Entonces, eso es respecto a los obispos y algo similar respecto a los diáconos.
Se repiten muchos requisitos, pero acá no se habla de que sea apto para enseñar. Más allá de que, como decíamos, podría ser que un diácono enseñe y tenga el don de enseñanza. Y vemos que dice, estos también sean sometidos a prueba. Ese también implica que tanto los diáconos como los pastores deberían tener un tiempo de prueba en primer lugar y luego ser admitidos ya de manera definitiva. Y después habla de las mujeres. Algunos con esto han interpretado que deben existir diaconisas, pero más bien debemos tomarla como las esposas de los diáconos y de los pastores, principalmente de los diáconos, porque está inmediatamente después de que habla de ellos, pero también eh, bien puede considerarse que esto se puede referir a la esposa de los pastores. Y esto porque la forma en que sean las mujeres de los oficiales, aunque las mujeres no son oficiales, la forma en que sean, en que se conduzcan, en que se comporten, va a repercutir en el ministerio de sus esposos. Y nos habla entonces también de palabras especiales para el diácono, quien ejerce bien el diaconado, gana para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe. Y vemos entonces, como decía en el versículo 15, que estas instrucciones son para que Timoteo sepa cómo debe conducirse en la casa de Dios. Y eso es tremendo porque nos dice que la iglesia del Dios viviente es la casa de Dios. Dios habita en su iglesia, la iglesia es el templo de Dios. Por tanto, debemos entender lo que esto significa. Que Dios habita en nosotros es una maravilla, es un privilegio, es la bendición más grande que podemos tener acá. Y por tanto debemos honrar esto. Y acá se describe la iglesia como columna y baluarte de la verdad, es decir, la encargada de sostener la verdad delante del mundo, la encargada de predicar y proclamar la verdad del Señor, porque es la que tiene el testimonio de esa verdad. Y acá se nos da en el versículo 16 algo que algunos han interpretado como la primera confesión de fe o uno de los primeros himnos incluso que cantaba la iglesia, que es el misterio de la piedad, lo que se ha revelado de la verdadera religión, la verdadera fe, que Dios fue manifestado en carne en Jesucristo, fue justificado en el Espíritu. Eso quiere decir, o se refiere a que Cristo por el Espíritu fue levantado de los muertos y fue así declarado justo, fue vindicado como justo más bien ante todo el mundo, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esta es una confesión de fe que todo cristiano debe hacer en todo tiempo y lugar, y que nosotros también debemos creer y atesorar, porque es este precioso, grande misterio de la piedad, esta revelación de Dios para salvación. Señor les bendiga.